Filemón, capítulo 1, los últimos versículos. Versículo 20 al 25. Filemón, capítulo 1, versículo 20 al 25. Vamos a leer la palabra, luego vamos a orar, pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para poder entenderlo. Filemón 1:20. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Que el Señor nos ayude a poder comprender su palabra. Oremos. Señor y Dios, Padre, ayúdanos a poder comprender tu palabra. Que esta enseñanza que tiene que ver con resolver los conflictos entre los hermanos, resolver las problemáticas que por nuestro pecado se levantan, ayúdanos a entenderla y aplicarla en nuestra relación con los demás, con nuestros hijos, con nuestros amigos y hermanos en la fe. Oh, ayúdanos y bendícenos por tu palabra y por tu espíritu, que Él abra nuestro entendimiento para poder conocerte y comprenderte, para poder entender que tú eres Dios y que tú nos llamas a amarnos y a perdonarnos y a recibirnos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, la idea que vamos a estar viendo y que el apóstol Pablo está expresando en estos versículos es la siguiente. Los beneficios espirituales en la vida de los creyentes serán por el fruto de la obediencia a la instrucción y consejo de la palabra. Los beneficios espirituales en la vida nuestra como hijos de Dios serán por el fruto de la obediencia a la instrucción y al consejo de la palabra. Eso es lo que vamos a estar viendo y lo que a grosso modo Pablo está tratando de expresar en estos versículos. Y a modo de introducción, nosotros hemos estado viendo cómo Pablo habla a Filemón. Recuerden que Filemón es un hermano que perdió un esclavo. Filemón es una persona que ha sido afectada porque un esclavo suyo salió corriendo, huyendo de él. Y ese esclavo se llama Onésimo. Onésimo, huyendo, se encuentra con Pablo. Y Pablo le predica la palabra mientras él estaba en la cárcel. Por la misericordia de Dios, Onésimo se arrepiente, se convierte a Cristo. Y a partir de allí hay un cambio en la vida de Onésimo. Él deja de huir. Y por mandato de Pablo, él regresa donde Filemón. Onésimo llega con una carta de Pablo. Y en esa carta Pablo le pide al Señor, al dueño del esclavo, que tenga misericordia. Y le explica
que ese esclavo que era inútil por su pecado, ahora es útil para el Señor, útil para su obra, y que aún él desearía haberse quedado con él, con Onésimo en la cárcel, para que lo ayudara en la predicación de la palabra. Sin embargo, no lo hizo por respeto a Filemón, al dueño, ya que Filemón debía de tomar la decisión de qué hacer. Filemón tenía que decidir qué hacer. Sin embargo, Pablo le explica, le habla y le dice que él desea que Filemón, que siempre ha mostrado amor, misericordia y servicio a los santos, aún un poco más lo muestre ahora, en estas circunstancias tan difíciles, tanto para él como para Onésimo. Y en este momento nosotros nos encontramos en un punto en el que Filemón debe tomar una decisión. Como cualquier dueño de un esclavo, él podría tomar al esclavo y matarlo, o quemarlo, o abusar de él y maltratarlo, porque ese esclavo le había traído vergüenza y también le había traído deshonor, le había traído pérdida económica. Ahora, Pablo le pide, le suplica varias veces y le dice: yo te ruego, como prisionero de Cristo, como anciano que soy, como amigo tuyo que soy, como compañero tuyo, que tengas misericordia de Onésimo, del esclavo, que lo trates con misericordia. Y aún él sabe, Pablo, que él podía exigirle mucho más, porque él era el apóstol, tenía autoridad, porque él podía llamar a Filemón y darle una orden en Cristo, pero no lo hacía, porque Filemón era el afectado y Filemón tenía libertad para él tomar una decisión. Y Pablo no quería que esa libertad de Filemón se viera opacada, presionada por la presión de Pablo. Él quería que Filemón, como un hombre de fe, tomara una decisión sabia, restaurar al esclavo que había llegado ahora como su hermano, un hermano en la fe. Entonces estamos en ese punto, amados hermanos, y Pablo le habla a Filemón, diciéndole que él anhela que Filemón le conceda ver más frutos. Pablo anhela mayores ganancias y también un refrigerio, un descanso espiritual. Y eso lo vemos en el versículo 20. Si leen conmigo, dice: sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. ¿Y de qué beneficio Pablo quiere disfrutar? De la reconciliación entre estos dos hermanos, el esclavo y su dueño. Ahora son hermanos. Pero también Pablo quiere que él lo acepte y lo reciba más que como un esclavo, como un hermano en la fe. Es decir, que Pablo estaba pidiendo que Filemón fuera una milla más, se esforzara un poco más. Ya él había mostrado el amor de Dios a los hermanos. Ya él había demostrado ser un hombre fiel y de servicio. Pero Pablo le pedía a Filemón que fuera una milla más. Filemón había cuidado de los santos, había producido consolación y alegría, refrigerio a los hijos de Dios, había confortado los corazones. Pero Pablo esperaba ahora algo de ganancia para él. Y es interesante ver que Pablo no está pidiendo nada económico, sino el cuidado y el amor de Filemón hacia el esclavo. Esa es la ganancia de Pablo. Pablo dice: yo quiero ver en ti otros actos de amor. Quiero que de tu corazón se produzca más servicio. Y a veces uno como cristiano puede estar sirviendo y trabajando en la obra de Dios, pero llega un momento como que uno se cansa y uno se hastía de la misma obra,
o de la carga que eso trae sobre nosotros y nos sentimos cansados. Y puede ser que una hermana, luego de tú haber llegado tarde y cansado, te llame más tarde de lo normal y te diga, ¿tú me puedes hacer el favor de ayudarme en esto? Y ahí ya tú llegas a un límite y tú digas, pero hasta esta hora me van a llamar. Pero yo sirvo, yo ayudo, pero esto ya es un abuso. Y eso ha sucedido con muchos hombres de Dios. En el servicio, hombres y mujeres de Dios que están trabajando la obra de Dios, llega un punto en que se cansan, se gastan del servicio continuo en la obra del Señor. Y Dios en muchas ocasiones nos lleva hasta ahí y nos mueve un poco más. Quiere que extendamos nuestras fuerzas un poco más. Quiere que busquemos ya no de nuestras fuerzas y de nuestro amor, sino que nos agarremos del amor del Señor, que nos fortalezcamos en su fuerza para ir un poco más, para dar un poco más, para servir un poco más. Señor, pero me van a matar. Sí. Cristo sirvió hasta la muerte. Y a veces, amados hermanos, nos va a costar el servicio al Señor un poco más. Pablo pedía esto a Filemón. Tú has dado mucha ganancia a los hermanos. Dame algo a mí también. Quiero que tú me seas útil. Yo quiero sacar un poco de provecho de mi servicio a ti, Filemón. En su exhortación, Pablo desea obtener de la fe de Filemón beneficios espirituales, beneficios de amor, beneficios de consolación para su alma. Ahora Pablo estaba angustiado, no por Filemón, estaba angustiado por Onésimo. Y él quería el beneficio de la paz y la tranquilidad en saber que dos hermanos estaban obedeciendo la palabra. Y a pesar de que habían perdido mucho, se perdonaban y se consolaban. Él quería esa consolación. Él quería ese amor. Él quería ese beneficio. Pablo solicitó a su hermano que ese era el momento de actuar. La fe de Filemón sería probada en un caso en que verdaderamente le dolería servir. Hay momentos que nosotros servimos con mucha alegría, pero hay momentos en que servimos con dolor, en que servimos doliéndonos a nosotros. Y amados hermanos, ese tipo de servicio es agradable al Señor cuando éste es demandado por Cristo. Cuando éste es demandado por Cristo. Aquí vemos a un hombre al que se le demanda un amor sacrificial, recibir al que ha pecado contra él. Un amor abnegado, un amor sin envidia, un amor sin juicio, un amor sin odio. Un amor como Cristo. Eso era lo que Pablo le exigía. Ve una milla más, ve un poco más allá. Ama aunque no te amen. Ama sin beneficio. Ama sin esperar nada. Como un padre que le solicita a su hijo espiritual que produzca fruto de perdón y misericordia, lo cual daría más alabanzas al Señor. Así Pablo pide esto a Filemón. Versículo 20, refresca mi corazón. Refresca mi corazón en Cristo. Eso quiere decir, dame descanso, dame paz. Esto se refiere a un acto que provee de paz, de sosiego, de descanso. Un descanso amoroso y de bien para Pablo. Da descanso a mi corazón, pide Pablo, mi corazón agitado por Onésimo. Dale una pausa, un refrigerio a mi corazón en esta situación presente, en la que el Evangelio debe de brillar en tu vida. ¿Saben qué? Filemón era el hermano mayor. Filemón era el hermano que había sido afectado.
Y a veces cuando somos afectados, cuando nos duele, es cuando más misericordia y paciencia y bondad con el que nos ha afligido tenemos que mostrar. Como Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo, nuestro Señor, cuando moría en la cruz? Oraba por aquellos que le mataban. Hermano, eso es duro. Eso es difícil. Pero eso es lo que se le está pidiendo aquí a Filemón. Pablo anhelaba que Filemón llevara esta situación a un final en el que Pablo recibiera ganancias y ver en su hijo un crecimiento mayor. Que creciera como Jesucristo. Que creciera la imagen de Cristo. Y amados hermanos, ese es el tipo de crecimiento que Dios espera de nosotros. A veces nosotros estamos muy tranquilos desde nuestras casas sirviendo. Y alguien nos llama y nos dice, mira, ven que te necesito. Y no necesariamente la persona que más nos agrada. Y hay una oportunidad para tú negarte a ti mismo, decirle no al egoísmo, decirle no al orgullo e ir una milla más para como Cristo servir al que nada bueno posiblemente te dé. Eso fue lo que Pablo le pedía. Cada uno de nosotros, de esto aprendemos que cada uno de nosotros debe estar atento a los frutos que está produciendo nuestro conocimiento de la verdad. Cada uno de nosotros tiene que evaluar si realmente como Jesús está actuando. Si realmente como Jesús está yendo una milla más. Está dejando su comodidad para servir más. Y en especial al que no nos quiere. En especial al difícil. En especial al que nos critica. A ese que Cristo quiere que tú le sirvas. A ese. El que te ha producido dolor. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y ven y sígueme. Es el llamado de Dios a su pueblo. ¿Y usted cree que la cruz es fácil? La cruz de un hijo necio. La cruz de un padre testarudo. La cruz de un esposo, de una esposa impía. No es fácil. Pero el Señor dice, toma tu cruz cada día y ven y sígueme. Si tú quieres ser mi discípulo. Si tú quieres ser mi discípulo. He aquí el llamado de Dios a Filemón y a nosotros también. Evaluemos. ¿Somos más compasivos? ¿Conocemos más el amor de Dios y por lo tanto amamos más al prójimo? ¿Estamos más dispuestos a dejar nuestra tranquilidad para servir a otros y estar incómodos? ¿Cuántos de nosotros saldría de su casa para ir a una aldea a predicar la palabra? ¿Cuántos de nosotros tendría la disposición de servir a personas que no pueden devolverte lo que tú le hagas? Es ahí el amor que el Señor quiere que nosotros avancemos y hagamos crecer en nosotros. Pero en segundo lugar, Pablo, conociendo la obediencia de Filemón, sabe que hará más. Queridos hermanos, qué consuelo tenía el apóstol Pablo en el versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia. Miren lo que Pablo está diciendo. Sabiendo que harás aún más de lo que digo. Filemón era un hombre del cual Pablo tenía tanta confianza que Pablo estaba seguro que Filemón iba a hacer lo que Pablo le pedía y mucho más. Y añadiría mucho más. La palabra utilizada aquí de persuadido es convencido. Tengo evidencias que sobran y abundan de que tú eres obediente. Tengo evidencias, estoy convencido de que tú eres un hombre que vas a actuar como te he pedido. Este hombre, Filemón, era
conocido por someterse a sus autoridades, por someterse a la palabra de Dios, a las Escrituras. Y este hombre mostraba tal cuidado por las Escrituras y por los santos que daba seguridad al apóstol Pablo. ¡Wow! Yo sé que Filemón es un hombre obediente. Y lo que yo le estoy pidiendo, lo hará. Y hará mucho más. Yo le pedí a él que trajera una ayuda para una persona. Yo sé que él va a traer eso y un poco más. Yo le pedí a él que fuera a tal lugar. Yo sé que él hará eso y un poco más. Había tanta seguridad en el apóstol. Y eso, amados hermanos, debe hablar a nuestros corazones. ¿Qué dice nuestra vida de nosotros? ¿Qué dice nuestra obediencia a la palabra de nosotros mismos? Yo escribo a ti, conociendo que por encima de lo que pido, harás. Dice otra traducción de esa porción. Yo te escribo, sabiéndolo, que tú harás más. Pablo tenía evidencias en los servicios pasados de Filemón. Y por eso se atrevía a escribir esta carta. Por eso se atrevía a ir en contra de la esclavitud en esta carta. Y decirle a Filemón, yo te ruego que lo recibas como un hermano. Más que tu esclavo, como un hermano. Y por eso te escribí, porque estoy seguro, tengo seguridad de que tú harás eso y mucho más. Su sometimiento, el sometimiento de Filemón a la voluntad de Dios, ayudaba al apóstol Pablo a tener confianza en ese hombre de Dios. Ayudaba al apóstol Pablo a darle más responsabilidad a ese hombre. ¿No se parece, mis queridos hermanos, eso a lo que el Señor Jesucristo dice a aquellos que son obedientes a la palabra y que se le entregó 2 minas y ellos diligentemente la pusieron a producir, esas 2 minas? Que se le entregaron 5 minas y esas 5 minas la pusieron a producir diligentemente. Y cuando el Señor regresó, el Señor los llamó y le dijo, vengan acá, vamos a pasar reporte. El de las 5 minas, ¿dónde está? Aquí estoy, Señor. ¿Qué usted hizo con las 5 minas que le di? Ah, Señor, aquí están. Te traje 10. Bien, buen siervo y fiel. En 5 fuiste fiel, te pondré sobre 10. Venga el que tenía 2. Aquí estoy, Señor. ¿Qué pasó con las 2 minas? Señor, te traje 4. Bien, buen siervo y fiel. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Te voy a poner sobre 4 más. Hermanos, qué dichoso el hombre, la mujer, que obedece a Dios en lo poco. Porque su Señor vendrá y cuando Él venga, lo va a honrar. Porque fuiste fiel en lo poco. Filemón había mostrado fidelidad en lo poco. Y ahora Pablo está pidiendo que vaya un poco más. Tengo un reto para ti, Filemón. Tengo un reto y yo sé que lo lograrás y aún añadirás más. Y mi reto es este, Filemón. Añade a mi corazón gozo, perdonando a tu esclavo. Añado a mi corazón paz, consolación, recibiendo al que te ha faltado. Perdonándolo y recibiéndolo como tu hermano. Restaura a aquel que pecó contra ti. Filemón iba a hacer esto y mucho más y Pablo estaba seguro de que eso iba a suceder. Pablo también se apoyaba no solo en sus actos pasados, sino en que Filemón también estaba dispuesto a someterse a la autoridad del apóstol. Filemón no solamente era un hombre que obedecía la palabra de Dios
Y cuando Dios le entregaba algo, lo hacía bien para su gloria. También Filemón tenía el testimonio de que era un hombre obediente y obediente a la autoridad que Dios había puesto. En este caso, al apóstol. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún mucho más de lo que digo. Así como en versículos anteriores le suplicó 2 veces, ahora apela con ternura a su autoridad. Hermanos, Pablo no ha olvidado que él es el apóstol. Pablo no ha olvidado que él tiene autoridad. Él no lo ha olvidado, hermanos. Y usted puede verlo en otras cartas, cómo él habla con autoridad y con dureza y con firmeza. Pero en esta carta habla con ternura, habla suplicando, pero él no ha olvidado quién él es. Y ahora, con suavidad, con ternura, le exige su obediencia al apóstol, a la autoridad apostólica. ¿Y qué balance podemos encontrar en este hombre de Dios, en Pablo? Que tenemos nosotros que aprender. ¿Qué balance? Cuando Dios te ha dado autoridad, no es para que tú pisotees a la gente. La autoridad debe ser utilizada con amor, con sabiduría, con gracia. Pero oiga bien, sigue siendo autoridad. Cuando yo le hablo a mis hijos y le pido algo, por favor, tráeme un poco de agua. Yo se lo he pedido con amor, por favor, pero sigue habiendo autoridad. Tráeme un poco de agua. Hay una orden. Así como nosotros esperamos que nuestros hijos obedezcan inmediatamente. Así Pablo esperaba que este hombre de Dios obedeciera diligentemente, inmediatamente, al llamado amoroso, paciente del apóstol. Amoroso y misericordioso, pero el apóstol con autoridad. Y queridos hermanos, eso es algo importante para nosotros, que estamos en autoridad, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, en el negocio, en la calle. No es verdad que tenemos que ser unos brutos al hablar, ni maltratar a los demás. Podemos tratarlo con amor, pero hablando también con altura. Hablando con respeto y con amor. Mire, señor fulano, usted podría ayudarme en tal cosa. Y cuando eso sucede así, qué bonito se ve, qué hermoso se ve. Respeto y amor juntos en el pueblo de Dios. Pero otra cosa que aprendemos, amados hermanos, en esta pequeña porción, es que nosotros tenemos que llegar a entender, queridos hermanos, que hay autoridad a la que tú y yo tenemos que someternos. Y aunque ellos nos hablen con mucho amor y mucha gentileza, no te equivoques, son autoridad. Si un policía a mí me dice, por favor, deme sus papeles. Oh, claro que sí, señor. Sí, señor. Él es autoridad. Y yo lo estoy respetando y le voy a entregar mis papeles. Y yo lo voy a respetar. Pero miren qué hermoso cuando un policía o una autoridad, cualquiera que ésta sea, puede hablar con respeto y con amor. Pero no te olvides, es una autoridad también. Y cuando nosotros como padres, como esposos, nos podemos hablar entre los esposos con amor y con respeto. Entre los esposos decirnos, mi amor, tú podrías ayudarme con tal cosa, por favor. Y ser amorosos al hablar. Y eso es algo que tenemos que practicar. No sale solo. Usted tiene que practicarlo y decirlo para que sea algo natural, que haya amor. Porque mire, hablar ásperamente sale solito. Pues yo te dije a ti tal cosa. Pero yo te pido esto y tú no haces nada.
Hermano, mire, eso sale fácil. Ahora, lo que no es tan fácil, que tenemos que practicar es, mi amor, hazme el favor, dame tal cosa. A nuestra esposa, a nuestro esposo, a la mujer, ¿verdad? Nosotros tenemos que practicar ambas cosas. Y eso no significa que perdemos la autoridad. Eso no significa que perdemos el derecho, el lugar que Dios nos ha dado. El creyente debe de avanzar en su fe. Esa es otra cosa que aprendemos. De una práctica, el creyente debe avanzar en su fe en una práctica por la obediencia, motivada tan solo por las Escrituras y su autoridad. Otra cosa que aprendemos. Nosotros tenemos que aprender a actuar en obediencia a las Escrituras y por su autoridad sobre nosotros. No tenemos que esperar que venga un ángel del cielo a convencernos de obedecer la palabra. No tenemos que esperar que el pastor nos diga, haga tal cosa, para nosotros hacerlo, amados hermanos. No seamos como niños. Pasemos a la madurez, donde nosotros leemos que aquí dice la palabra de Dios que yo debo de hacer tal cosa, y ¿sabe qué? Yo la hago, yo lo obedezco, porque simplemente yo lo leí, Dios lo dice. Yo lo entendí por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Y la palabra de Dios debe de guiarnos. Y nosotros tenemos que seguir creciendo en obediencia a la palabra de Dios. No necesitamos que nadie nos obligue. Si Dios lo dice, amén, yo lo hago. Yo lo hago. Eso es lo que hacía Filemón. Pablo no estaba con Filemón para que Filemón obedeciera. Pero Pablo sabía que Filemón iba a obedecer. Y haría mucho más. Iría más allá. Porque Filemón era un hombre que obedecía la palabra por principio. Esto debe arrojar nuestras acciones. Somos hombres que actuamos en obediencia a la palabra de Dios. No seguimos hombres, seguimos la palabra de Dios y aquellas autoridades que Dios ha establecido también. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros obedecemos a nuestros pastores? Porque Dios lo manda en su palabra. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué los niños tienen que obedecer a sus padres? Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ven, no son los hijos, no son los padres que obedecen a los hijos. Son los hijos a los padres. Esa es la autoridad, los padres. Los hijos obedecen a sus padres. Ese es el orden de autoridad. Así que, amados hermanos, aprendamos como Filemón, como este siervo de Dios, a seguir creciendo en obediencia a Dios y a aquellas autoridades que Dios ha establecido. Y en tercer y último lugar, Pablo concluye con una despedida fraternal y amorosa. Y amados hermanos, aquí nosotros vemos cómo Pablo dice a Filemón en el versículo 22, otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes. La confianza que Pablo tenía en ese hermano Filemón era evidente, porque habiendo tratado algo tan delicado, ahora simplemente concluye su carta diciéndole, prepárame un cuarto que voy para allá. Yo sé que por vuestras oraciones voy a estar con ustedes. Prepárame un cuarto. Filemón. Pablo le anuncia de antemano que ya él quería ir a la casa de Filemón, a estar con su hermano Filemón y de paso también a ver a su hermano Onésimo, porque lo estaban mandando para allá. Y esto es algo interesante porque la gran confianza que Pablo tenía en este siervo de Dios
fruto de su predicación, fruto de su amor, le permitía tener tanta gentileza, pero también una relación de amor con este hermano. Y amados hermanos, esto es hermoso, porque Pablo amaba a Filemón. Filemón amaba a Pablo. Y aquí al final, Pablo se despide diciéndole, y acuérdate de Onésimo, y de paso, voy para tu casa. Como cuando nosotros tratamos algo con un buen amigo, difícil, pero al final esa relación está tan bien, tan fuerte, que yo le digo, mire, voy a pasar por tu casa, me voy a tomar un café. Nos vemos más tarde. Qué hermosa relación había entre Pablo y Filemón. Podían hablar de cosas difíciles y al final terminar con unas buenas palabras de agradecimiento, palabras de nos encontramos más tarde, nos vemos. Pablo añade algo más. Pablo oraba por ellos y Filemón oraba por Pablo. Y esto les unía, les animaba. Aunque no sabemos si Pablo llegó a visitarlo, pero vemos lo esperanzado que Pablo estaba en la oración que Filemón tenía delante de Dios por él. Y es hermoso ver esa relación entre los hermanos, que aunque a veces tenemos que tratar cosas difíciles, por el uso continuo de los medios de gracia, del perdón, del amor, del sincero trato los unos con los otros, podemos tratar cosas difíciles, pero eso no perjudica en nada nuestra relación. No perjudica en nada nuestra amistad, nuestro amor. A esa relación es que debemos llegar. Y por último, los versículos 23 al 24, te saluda Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Epafras, mi compañero en la prisión. Y este saludo es un saludo hermoso, porque estos hombres de Dios eran compañeros de Pablo, que ya despedían, que ya estaban con Pablo y estaban allí y saludaban a este hermano en la fe. Epafras, mi compañero en la prisión. Este había sido enviado por la iglesia de Colosas para preguntar por Pablo y para servir en las prisiones. Y es aquí mencionado por Pablo. Y Epafras, aparentemente, sería el hombre que Pablo utilizaría para enviar la carta a Filemón y junto con la carta al esclavo. Cada uno de estos compañeros y colaboradores de Pablo durante su ministerio se mostró con gran fidelidad hasta el final. Cada uno de estos hombres fueron fieles al Señor. Marcos, Epafras, Aristarco, Lucas, a excepción de uno, Demas. Demas no perseveró en la fe. Aunque fue mencionado aquí por Pablo, más adelante, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 al 10, capítulo 4, versículo 10, vemos que Demas desampara a Pablo, amando este mundo. Y nos dice un siervo de Dios en su comentario, y si uno de los ayudantes de Pablo, habiéndose aburrido y desanimado, fue atraído y llevado por la vanidad del mundo, que nadie tenga demasiada confianza por haber sido fiel durante un año, sino que, considerando que le queda mucho camino que recorrer para llegar al fin de su jornada, ore a Dios para que le dé firmeza. Es interesante ver que Pablo mencionó a todos estos hombres de Dios que eran fieles. En el momento en que Pablo los mencionaba, eran fieles. Pero hubo uno de ellos que apostató de la fe, se apartó del evangelio. Amados hermanos, que Dios nos permita examinar nuestros caminos. ¿Estamos nosotros dando frutos como este hombre Filemón? ¿Estamos nosotros dando frutos para gloria de Cristo?
¿Somos semejantes a Cristo? ¿Amamos como Cristo? ¿Perdonamos como Cristo? ¿Buscamos la oveja perdida como Cristo? ¿Estamos creciendo cada vez más a la imagen de Cristo? ¿Eres tú más como Cristo en este año? Porque Demas aparentemente era un hombre que estaba allí con Pablo, pero luego dejó el camino, se endureció. Este es un llamado importante. Pablo al final en el versículo 25 bendice a sus hermanos, bendice a Filemón, bendice a la iglesia que estaba en la casa de Filemón, anhelando que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Y Pablo oraba siempre, continuamente de esta manera: que la gracia de Cristo sea sobre ustedes, que la gracia del Señor, versículo 25, sea con vuestro espíritu. Es una oración que se encuentra en Corintios, en Gálatas, en Tesalonicenses, en Filipenses, en Timoteo. Que la gracia de Cristo sea sobre ustedes. Como su Padre espiritual y hermano en la misma fe de ellos, Pablo les bendice. Y este es un ejemplo de amor fraternal de nosotros hacia los demás. Tenemos que continuamente, como el apóstol, bendecir a los hermanos, bendecirnos unos a otros. Y de esa manera, amados hermanos, concluye la carta de Pablo a Filemón, con bendiciones espirituales para todos los hermanos, con saludos fraternales, con amor fraternal los unos con los otros. Amados hermanos, quiero finalizar con algunas aplicaciones. En primer lugar, Dios y la iglesia esperan que cada creyente traiga un refrigerio y gozo por su vida de fe y amor. Toda la iglesia espera que tú des frutos de arrepentimiento, de servicio, de amor para los demás. Nosotros necesitamos de tus dones, de tu amor, de tu cuidado. Nosotros necesitamos que tú estés aquí en medio nuestro. No que tú vengas de vez en cuando, sino que tú seas parte del cuerpo de Cristo y produzcas bienes espirituales con tus dones para los demás. Así como Pablo esperaba de Filemón. Así como Pablo esperaba de las ganancias espirituales que Filemón le pudiera dar. ¿Qué ganancias estás produciendo para la gloria de Dios en el día de hoy? ¿Estás ganando almas para Cristo? ¿Le estás predicando las almas a los niños, a los adultos, a tus empleados, a las personas que trabajan contigo? ¿Le estás predicando? ¿Qué ganancias espirituales hay en tu vida? ¿Eres más piadosa? ¿Lees más la Biblia? ¿Lees más la Biblia? ¿Oras más? ¿Eres más dado a tomar tu cruz y seguir a Cristo? ¿Qué ganancias espirituales tú estás produciendo? ¿Conoces más la Biblia? ¿Eres más amable? ¿Eres más compasivo? ¿Eres más bondadoso? ¿Eres más sabio por la palabra de Dios? ¿Qué ganancias espirituales tú estás dando? Y amados hermanos, tú debes de evaluar eso. Porque o tú estás viviendo de acuerdo a las obras de la carne, la mentira, el odio, la lascivia, el orgullo, o tú estás viviendo en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y otros más. ¿Qué estás produciendo? Para la gloria de Dios. Pídele a Dios que en este nuevo año tú puedas producir frutos de almas que vengan contigo a los pies de Cristo, que tú le predicas. Ora a Dios para que en este nuevo año tú seas una mujer que lea más la Biblia. Que en este año
tus hijos vengan a oír la palabra de Dios. Tu esposo, tu familia. Ora por esas bendiciones espirituales. Pero en segundo lugar, aprendemos que nuestra vida debe producir testimonio y descanso a quienes nos ven y dependen de nosotros por cuanto somos cristianos. Nosotros tenemos que producir testimonio agradable a Dios. Testimonio que hable del gran Dios al que nosotros servimos. Testimonio que dé paz a las personas. Las personas deben saber que pueden confiar en nosotros, porque somos creyentes. Las personas pueden y deben de esperar que nosotros somos responsables. Las personas tienen que poder esperar que nosotros somos personas gentiles y amables. Tienen que poder esperar eso. Que nosotros somos personas que servimos a los demás. Deben poder esperar eso. Porque si nosotros estamos obedeciendo a Dios y su palabra, vamos a producir estas cosas. Pero en tercer lugar, el creyente debe de avanzar en su fe, en una práctica por la obediencia a la palabra de Dios, motivada solamente por la autoridad de la palabra. Es decir, que tú tienes que seguir creciendo en obedecer la palabra de Dios, sin que nadie te vea, sin que nadie esté esperando que tú lo hagas. Tú tienes que seguir creciendo en tu obedecer la palabra de Dios, solamente porque es palabra de Dios. Debes de crecer en eso. No porque te lo esté pidiendo alguien. No porque tu papá, tu mamá, tu primo, tu hermana, tu cuñada te dice, pero tú no eres cristiano. No por eso tú vas a obedecer, sino porque Dios espera que yo obedezca y yo me someto a Dios. Y amigo que estás aquí, hoy puedes ver que por la obediencia a la palabra se producen frutos buenos. Y tal vez tú estés obedeciendo la palabra de Dios y veas lo bueno que es obedecer. Pero hay algo en lo que tú tienes que obedecer. Y es en esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú obedeces la palabra de Dios y crees en Cristo, vas a recibir frutos abundantes, riquezas que solamente Dios puede dar. El perdón de pecados, la vida eterna. Estarás para siempre con Dios. Dios estará contigo siempre. Y siempre vas a ver la bendición de Dios en todo lo que tú hagas. Y hay muchas bendiciones espirituales más que me faltaría mucho tiempo por nombrar. Pero miren dónde empieza. Cree en el Señor Jesucristo. Cree y serás salvo tú y tu casa. Obedece a esa palabra. Obedece su mandato. He aquí el Hijo de Dios vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tú tener vida eterna? ¿Quieres tú recibir el perdón de tus pecados? ¿Quieres tú ser libre de lo que te ata? Cree en Cristo. Recibe a Cristo. Ama a Cristo. Obedece a Cristo. Y arrepiéntete. Y confiesa tu pecado. Y sométete a Él. Y Él traerá a tu alma perdón de pecados y refrigerio. Que hoy tú vayas a tu hogar pensando, yo quiero crecer más, por lo tanto, voy a confiar más en su palabra y a obedecerla porque es palabra de Dios. Yo quiero ser un hombre que los demás tengan la confianza de que cuando oigan que yo soy cristiano, soy un hombre respetuoso, trabajador, diligente, que siempre esperen lo más excelente de mí. Y yo quiero que seguir creciendo en fe y en esperanza en mi Señor. Que Dios haga eso en tu vida. Y hoy tú seas una nueva criatura
Que por obediencia tú digas, Señor, tú has dicho en tu palabra que el que confiesa su pecado, tú lo perdonas. Señor, yo quiero confesar mi pecado. Yo quiero que tú me perdones. Señor, perdóname, porque yo he pecado contra el cielo y contra ti. Límpiame. Y como tú has dicho, yo lo creo. Yo creo que tú me perdonas. Gracias, Señor, por tu perdón. Dios tiene abundancia de misericordia para con todos. Hoy es el día para ti, para tu salvación. Ven a Cristo. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Y concédenos obedecer a tu palabra, oír tu voz y como ovejas, seguir a nuestro buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Trae salvación, trae vida eterna, trae consolación a nuestros corazones y permítenos obedecer a tal punto que Dios ponga en nuestras manos más por cuanto hemos sido fieles en lo poco. Damos gloria a tu nombre. A ti sea la alabanza. En los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén.